Fracaso, Anne, eres un perdedor. Mi hijo Evan me gritó estas palabras a mí, su esposa Sarah, justo a su lado, en medio de el Día de la Madre, frente a todos los invitados, en un elegante restaurante. Sus risas crueles llenaron el aire mientras yo estaba sentado allí, aparentemente derrotada. Solo la pobre anciana, que todos creían que era. Pero, ¿qué? Lo que no sabían era que en mi bolso tenía un pequeño sobre dorado, que Ian cambió todo, en cuestión de minutos. Con una calma que me sorprendió incluso a mí, deslicé lentamente mi pequeño regalo, punto a el otro lado de la mesa de cristal. Sarah lo miró con desprecio y murmuró: ¿qué es esto ahora? Otro de tus patéticos, intentos de llamar la atención. Sus ojos brillaban con esa crueldad que había visto tantas veces, esa mirada que me hacía sentir como un insecto molesto que tenían que soportar. Los demás huéspedes nos observaban con morbosa curiosidad, esperando otro espectáculo de humillación familiar. Pero cuando abrí los labios y comencé a hablar, con una voz tan serena como el pánico helado, empezó a aparecer en sus rostros. Explícale a tu esposa por qué los $10,000, la asignación mensual que recibes, va a desaparecer en los próximos 5 minutos, dije, mirando directamente a los ojos de Evan. Mi voz era tan tranquila que contrastaba brutalmente con la tormenta que estaba a punto de desatar. Explícales a tus suegros, Edward y Francis, por qué la mansión de $2 millones, donde viven, y los 3 autos de lujo en el garaje van a de desaparecer antes de que termine este postre. La sonrisa burlona de Sarah se desvaneció lentamente, como si acabara de escuchar algo que su cerebro se negaba a procesar. Evan, por su parte, estaba completamente congelado, con el tenedor suspendido a medio camino de la boca. Y explícale a tu compañero, Daniel, por qué la empresa que crees que es en el tuyo estará muerto antes de que nos vayamos de este restaurante. Seguí saboreando cada segundo de su creciente confusión. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo todas las miradas en el restaurante fijas en mí. Fue entonces cuando el verdadero pánico empezó a reflejarse en sus rostros. Evan palideció, como si hubiera visto un fantasma. Sus mejillas perdieron toda olor, y sus labios comenzaron a temblar imperceptiblemente. Sarah dejó caer su copa de vino, y el líquido rojo se extendió por el mantel blanco, como sangre sobre la nieve. Mientras balbuceaba incoherentemente, los demás invitados guardaron un silencio absoluto, creando un silencio tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Las manos de mi hijo empezó a temblar visiblemente mientras tartamudeaba con la voz entrecortada. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿De qué hablas? Tú no tienes nada. Te hemos apoyado durante años. Y ve de la caridad que te damos, de los $500 que te enviamos cada mes para que sobrevivas en esa horrible casita. Mi querido hijo, respondí con una sonrisa que no había mostrado en décadas. Una sonrisa que años de dolor, silencioso y planificación meticulosa. Creo que es hora de que conozcas a la verdadera Dearest. Mis palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte, y pude ver el terror comenzando a apoderarse de sus almas, mientras se dio cuenta de que algo monumental estaba a punto de cambiar para siempre. El sobre dorado contenía solo una pequeña muestra de lo que estaba por venir. Las escrituras originales de la mansión donde vivían, firmadas en mi N o Ember, hace 15 años. Los títulos de los 3 coches Mercedes-Benz que conducían eran como si eran suyos, comprados con mi dinero y registrados a mi nombre a través de empresas fantasma. Y la mayoría devastador de todos los documentos que demostraban que yo era el verdadero dueño del 80% de la constructora que ellos creían lo habían construido con su propio esfuerzo y talento. Imposible. Sarah susurró con la voz quebrada mientras leía los documentos con manos que temblaban como hojas al viento.
Su rostro había adquirido un tono grisáceo que nunca antes había visto. Esto tiene que ser falso, vives en esa horrible casita en el barrio pobre que manejas. Ese auto destartalado que hace ruidos extraños. Tú comprar ropa usada en mercados de pulgas. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y arrogancia, comenzó a desmoronarse ante sus ojos anojos. Cuando se dio cuenta de que la pobre anciana que había humillado durante años era en realidad un multimillonario que había estado observando cada uno de sus movimientos, cada traición, cada crueldad, pero me estoy poniendo punto de demasiado adelantado en esta historia de venganza perfecta. Para que realmente lo entiendas, cómo llegué a ese momento de dulce justicia, cuando pude ver el terror absoluto reflejado en sus ojos. Necesito para llevarte 6 meses atrás, cuando tomé la decisión más inteligente de mi vida, conviértete en la mujer invisible de mi propia familia. Hace 6 meses, yo era exactamente lo que parecía ser una abuela de 64 años que vivía una vida aparentemente sencilla y modesta. Mi rutina era predecible, como un reloj suizo. Todas las mañanas me despertaba a las 6 en mi pequeño Seasá de 2 habitaciones en el distrito de Oakwood. Hice mi café negro en una cafetera vieja que compré en un mercado de pulgas, y me senté en mi sillón desgastado a leer el periódico mientras escuchaba las noticias en mi radio antigua. Mi casa estaba paredes deliberadamente humildes, de color crema, que necesitaban una nueva capa de pintura. Había comprado muebles básicos de segunda mano en electrodomésticos que funcionaban, pero se veían desgastados por años de uso. Mi refrigerador estaba cubierto de suciedad familiar, o tos, donde siempre aparecía sonriendo, junto a Evan y Sarah, como la abuela perfecta que adoraba incondicionalmente su familia. Esas fotos me dolían cada vez que las veía porque mostraban una felicidad que ya no existía en la realidad. Mi hijo Evan tenía 42 años y parecía para ser el hombre exitoso que siempre había soñado ser. Alto, con cabello oscuro perfectamente peinado. Siempre vestía trajes caros combinados con relojes suizos que cuestan más que el salario anual promedio de una persona. Conducía un nuevo Mercedes-Benz plateado. Vivía en una mansión en el exclusivo B de Beacon Heights y se jactaba de ser el fundador de Herrera Construction, una empresa que supuestamente construyó con su inteligencia y determinación. Sarah, mi nuera de 38 años, era la definición perfecta de una esposa trofeo. RVA platino, con extensiones hasta la cintura, uñas acrílicas siempre impecables, y una colección de diseño vestidos que cambiaban según la temporada. Sus labios estaban permanentemente rellenos con botox, sus cejas perfectamente delineadas con microcarga, y nunca salía de casa sin maquillaje que le tomaba más de 1 hora aplicar. Conducía un coche rojo a Mercedes-Benz que Evan le había regalado para su cumpleaños, y pasaba sus días entre el spa, el exclusivo gimnasio y las tiendas de lujo del centro comercial más caro de la ciudad. Los padres de Sarah, Edward y Francis, vivían con ellos en la mansión. Edward era un hombre de 65 años que se había jubilado anticipadamente gracias a la generosidad de Evan, quien le había conseguido un trabajo bien remunerado en la empresa constructora. Francis, de 62 años, atendía en el jardín de la mansión y cocinaban para toda la familia. Ambos trataban a Evan como si fuera el salvador de la familia y un yerno perfecto que había rescatado a su hija de una vida mediocre. Todos los domingos religiosamente la visitaba a mansión para el almuerzo familiar. Llegaría en mi pequeño auto blanco del 2010, que hacía ruidos extraños mientras subía las empinadas colinas hacia Beacon Heights. Siempre llevaba un postre casero que habían preparados con mis propias manos, pasteles de chocolate, flanes de coco o galletas de avena. Mis regalos fueron recibidos con sonrisas forzadas y comentarios condescendientes, como «no deberías haberlo hecho» o «qué dulce eres, siempre tan considerado en la dinámica familiar». Quedó perfectamente clara desde el momento en que entré por la puerta principal. Yo era el segundo invitado
Elan, pobre abuela, que dependía de la bondad de su exitoso hijo. Me sentaban en el lugar menos cómodo. Me sirvieron la silla en el comedor. Me sirvieron los platos más viejos y mis opiniones fueron ignoradas o descartadas con nerviosismo, risa, ansa. Siempre encontraba formas sutiles de recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. Damaris, ¿cómo te va con los gastos de la casa?, preguntaba con falsa preocupación, mientras cortaba su queso importado en apuesta. No lo espero que los $500 que Even te envía cada mes sean suficientes para ti. Sabemos es difícil administrar el dinero a tu edad. Sus comentarios siempre venían acompañados de una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos. La expresión que usaba cuando quería hacerme sentir pequeño y agradecido. Evan, por otro lado, había desarrollado la costumbre de hablarme como si fuera un niño que necesitara explicaciones sencillas para entender el mundo. Mamá, tienes que... entiendo que mantener esta casa cuesta mucho dinero. Los impuestos prediales son $8.0 al año, sin contar el mantenimiento, los servicios públicos y la comida para 5 personas. Hacemos un gran esfuerzo para ti, podemos ayudar con esos $500 al mes, pero a veces es difícil equilibrar nuestras propias necesidades con las tuyas. A lo que realmente me rompió el corazón fue ver cómo habían construido una narrativa perfecta, donde ellos eran los héroes. En esos, yo fui el agradecido beneficiario. El socio comercial Daniel Evans visitaba la casa con frecuencia para hablar de negocios. Siempre me presentaban como la mamá de Evans, que vive con una pensión muy pequeña. La ayudamos porque la familia es lo más importante. Daniel era un hombre de 45 años, calvo y con una barriga prominente que intentaba disimular con chalecos caros. Tenía una forma de hablaba de forma que delataba sus orígenes humildes, pero logró proyectar una imagen de sofisticación que era más cómico que convincente. Siempre me hablaba con esa especial condescendencia reservado para personas mayores. Señora Dires, qué placer verla. Evan siempre ... se cuenta lo orgulloso que está de poder cuidarte en tu vejez. Los domingos se habían convertido en un ritual de sutil espero, la humillación constante. Después del almuerzo, mientras los hombres se retiraban al estudio para hablar de negocios por $500, botellas de whisky. Sarah me arrastraba a la cocina con el pretexto de ayudar con los platos. Estaba allí que realmente mostró su verdadera naturaleza, donde se quitó la máscara de la nuera educada y me dijo exactamente lo que pensaba de mí. Corey, creo que es hora de que hablemos con franqueza. Ella, había dicho un domingo particularmente cruel mientras dibujaba un vaso de cristal con movimientos dramáticamente cuidadosos. ¿Estás haciendo mayo? Y, francamente, estas visitas semanales se están volviendo una carga para todos. Evan trabaja duro toda la semana. Los domingos son su único día libre y tener que preocuparse por entretenerte se está volviendo agotador. Pero todo eso estaba a punto de cambiar para siempre, porque lo que no sabían era que el verdadero Damaris había sido observando, tomando notas y preparando la jugada más brillante de su vida. Los meses siguientes se convirtieron en una espiral descendente de humillaciones cada vez más elaboradas y crueles, como si hubieran decidieron que ya no necesitaban guardar las apariencias conmigo. Evan y Sarah empezaron a mostrar su verdadero desprecio, sin filtros ni pretensiones, cada domingo transformado en una nueva oportunidad para recuérdame lo insignificante que era en sus vidas perfectas. La primera señal de que algo había cambiado definitivamente llegó un domingo de febrero, cuando llegué a la mansión como de costumbre con mi familia en pastel de zanahoria y mi sonrisa esperanzadora. Sarah abrió la puerta principal vestida con un vestido rosa .ch que costaba más que mi alquiler mensual, y ni siquiera fingió estar feliz de verme. ¿Estás aquí?, dijo con un suspiro exagerado, como si mi presencia fuera un gran inconveniente que había olvidado que tendría que soportar. Déjame
adivinar. Continuó mirando la caja del pastel que tenía en las manos, con evidente desdén. ¿Otro de tus pasteles caseros? .cr, Esiones, Damaris. Te lo hemos dicho 1000 veces que tenemos un chef personal. No necesitamos que traigas estas cosas. La palabra cosas salió de ella, .bok, como si estuviera describiendo residuos radiactivos. Además, Francis está bajo prescripción médica en dieta. Edward es diabético. Estoy cuidando mi figura y Evan está evitando el azúcar. Literalmente, nadie en esta casa va a comer lo que trajiste. Pero no se detuvo ahí. Me llevó a la cocina y justo delante de mis ojos arrojó mi pastel directamente a la basura sin siquiera abrir la caja. Es mejor si nosotros no pierdas el tiempo fingiendo que alguien lo va a probar, declaró mientras se lavaba las manos, como si hubiera tocado algo contaminado. Francamente, Iris, creo que es hora de que aceptes que tus días de ser útil en la cocina se acabaron. Evan había desarrollado una nueva estrategia para demostrar su superioridad. Habló de dinero constantemente, siempre en términos que me hacían sentir como un mendigo. Durante los almuerzos, empezó a hablar abiertamente de la casa .gas2, haciendo hincapié en cifras astronómicas que supuestamente lo abrumaban. El mantenimiento mensual de la piscina nos cuesta $1.2, anunciaba mientras cortaba su salmón importado. El jardinero es $2.0 al mes, la empleada doméstica, otros 1.5, sin contar la gasolina para los 3 coches, que fácilmente llega a los $800 semanales. Luego me miraba directamente a los ojos y añadía, por eso, mamá, espero que entiendas por qué a veces llegamos tarde. Con tu mesada, $500 puede que no te parezca mucho, pero para nosotros representa un verdadero esfuerzo cuando tenemos muchos gastos fijos. La cruel ironía de sus palabras me clavó como puñales, porque sabía perfectamente bueno, esos $500 no eran una cantidad pequeña para alguien que supuestamente vivía con una pensión mínima. Sarah había perfeccionado el ART de la humillación social. Empezó a invitar a sus amigos del club de tenis durante mis visitas dominicales, aparentemente para mostrarme su vida perfecta, pero en realidad para usarme como ejemplo de lo que el osno quería hacerlo. Chicas, les presento a mi suegra, Cory, anunciaba con un falso sonreí, mientras me sentaba en el sofá más viejo de la sala. Es una mujer tan valiente, ¿no es así? Vive sola en una casita muy modesta y sobrevive con muy poco dinero. Intentamos ayudarla como podemos. Ansi, pero ya sabes cómo es. No puedes resolverles la vida a todos. Sus amigas, mujeres de entre 35 y 40 años, todos con la misma cara tensa por la cirugía plástica y la misma risa ensayada. Me miraban con esa mezcla de la compasión y la superioridad, la reservaban para los menos afortunados. ¡Qué admirable! Una de ellas diría a una pelirroja con extensiones evidentes, llamada Samantha. No podría vivir sin mi Mercedes, mis vacaciones europeas, mis tratamientos de belleza. Me parece increíble cómo la gente mayo RC conforma con tan poco en la degradación social. Se intensificó cuando empezaron a asignarme tareas domésticas durante mis visitas. Damaris, ya que estás, ¿podrías ayudarme a limpiar las ventanas de la sala? Me preguntaba Sarah con una dulzura venenosa. Francis está ocupado con Ancina, y francamente, a tu edad, necesitas mantenerte activo para no oxidarte. Me daban un trapo viejo y un spray de limpieza barato, mientras bebían cócteles importados y se reían de los chismes del club de campo, pero ella gota que colmó el vaso. Llegó un domingo de marzo, cuando decidieron reorganizar la mesa del comedor para optimizar el espacio. Mi habitual, el lugar en la mesa principal, desapareció misteriosamente, y en su lugar pusieron una silla plegable en un rincón separado de él. Grupo principal. Compramos un nuevo juego de cena para 8 personas, explicó Evan sin rodeos, incluso mirándome a los ojos. Y tu mancha perturbaba la simetría del diseño. Desde mi nueva posición, podía oír sus conversaciones perfectamente, pero no podía participar en ellas. Era como ser un fantasma en mi propia familia, presentes, pero invisibles, tolerados,
pero no bienvenidos. Hablaron de viajes que estaban planeando, costosos restaurantes que habían visitado, joyas que Sarah quería para su próximo cumpleaños. Todo siempre en términos de gastos que yo, por supuesto, nunca podría permitírselo. Estamos pensando en ir a las Bahamas en abril, anunció Sarah, admirando sus uñas recién cuidadas. Reservé una suite presidencial que cuesta $5,000 por noche. Pero Evan dice que me la merezco, después de el estrés que he estado sufriendo últimamente. Me lanzaba miradas significativas cuando decía estrés, como si mi mera existencia era la fuente de todos sus problemas. Daniel comenzó a visitarlos con más frecuencia y su negocio las conversaciones se volvieron cada vez más exclusivas y elaboradas. Hablaban de contratos multimillonarios, proyectos de construcción que generarían ganancias de 6 cifras e inversiones inmobiliarias, que harían los hicieron aún más ricos. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la forma en que discutieron la estructura financiera de la empresa. Ella construcción del complejo residencial, Los Penino, generará una utilidad neta de $2.5 millones, declaró Daniel mientras revisaba documentos en su tableta. Dijo, el terreno está valuado en 800.0 para la construcción. Nos costará 1.20.0 y ya tenemos preventas por 4 millones. Es pura matemática. Evan diría asiente con autoridad, como si fuera él quien había conseguido el capital inicial para todos esos proyectos. De lo que estoy más orgulloso, de haber construido todo esto desde cero. Mentiría descaradamente mientras brindaba con whisky de $500. Empezándose en nada, y llegar a este punto requiere visión, inteligencia y mucho trabajo duro. Pero la crueldad alcanzó niveles que nunca imaginé cuando empezaron a discutir abiertamente mi futuro, como si no estuviera presente. Creo que Demaris se está volviendo una carga demasiado grande, comentó Sarah una tarde, mientras se retoca el maquillaje en el espejo del comedor. Ya no puede cuidarse adecuadamente y francamente, estas visitas dominicales están afectando nuestra vida familiar. Tienes razón, respondió Evan sin levantar la vista de su teléfono. La casa donde vive se está deteriorando cada vez más. El barrio se está volviendo peligroso, y a su edad, cualquier accidente podía ser fatal. Sus palabras sonaban como si estuviera escribiendo un problema logístico que él necesitaba resolver, no su propia madre. Fue entonces cuando escuché la conversación, eso lo cambiaría todo para siempre. Mientras yo fingía dormitar en mi silla plegable, Sarah y Evan comenzaron a planificar mi destino como si estuvieran organizando unas vacaciones. Era el domingo después del Día de los Inocentes, cuando mi mundo desmoronó por completo, pero no de la forma que esperaban. Ese día, llegué a la mansión como era lo habitual, pero algo en el aire se sentía diferente, más tenso, como si hubieran estado esperando mi llegada para ejecutar una orden. Han, que habían estado gestando lentamente. Sarah me recibió en la puerta con una sonrisa que me heló hasta los huesos, demasiado amplia, demasiado perfecta, como la sonrisa de un tiburón ante sus ojos. Tamari, me alegro mucho de que hayas llegado temprano, dijo, guiándome a la sala, de estar con un tono exagerado. Su gentileza me puso inmediatamente en alerta. Tenemos algunos asuntos importantes que tratar contigo hoy, cosas que cambiará tu vida para mejor. Nos entusiasma mucho compartir nuestras ideas contigo. Sus palabras sonaron. Ensayó como si hubiera practicado este discurso frente al espejo durante semanas. Evan estaba sentado en su sillón de cuero italiano, vestido con uno de sus trajes de $3.0. Pero por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos cuando entré en la habitación. Mamá, siéntate aquí, dijo, señalando la sofá frente a él, no la silla plegable, en la esquina donde me habían relegado recientemente. Queremos hablar contigo, algo muy importante, algo que hemos estado planeando porque te amamos y nos preocupamos mucho por ti.
y en estar, mi instinto me gritaba que algo andaba terriblemente mal. En los últimos meses, las únicas veces que me habían tratado me trataban con amabilidad cuando querían algo de mí, generalmente para que me fuera antes de lo habitual o que no viniera en el domingo siguiente, por alguna excusa inventada. Esta repentina calidez fue más aterradora que todas sus humillaciones anteriores han combinado. Anda moros, Ansara. Comenzó a posarse en el brazo del sillón de Eben, en una pose que parecía sacado de una revista de decoración. Los hemos estado observando con mucha atención estas últimas semanas. Nos hemos dado cuenta de que vivir solo ya no es seguro para ti. Tu salud se está deteriorando, tu casa se está derrumbando. Puntos separados. El barrio donde vives se está volviendo más peligroso. Como familia responsable, no podemos permitir que nuestros matriarca para vivir en condiciones tan precarias. Eben asintió con gravedad, como si estaban discutiendo un asunto de seguridad nacional. Mamá, tiene 64 años. A esa edad, cualquier caída, cualquier problema de salud, cualquier emergencia podría ser fatal si estás solo. ¿Qué pasaría si te resbalaras en el baño y no hubiera nadie? Alguien que te ayude. ¿Qué pasaría si tuvieras un infarto en mitad de la noche y no pudieras pedir ayuda? Su argumento sonaba lógico en la superficie, pero había algo en su tono que me hizo sentir como una presa acorralada por depredadores hambrientos. Sarah se levantó del brazo del sillón y comenzó a caminar por la habitación, con movimientos teatrales como si estuviera haciendo una presentación de negocios. Por eso, anunció con dramatismo calculado: encontramos la solución perfecta para todos nuestros problemas. Llevamos meses investigando, visitando instalaciones y hablando con especialistas. Y finalmente, hemos encontrado el lugar ideal para ti. Ella hizo un elegante. Sacó un folleto con fotos coloridas de su bolso y se sentó a mi lado en el sofá, acercándose tanto que podía olerla, un perfume caro, mezclado con algo que me recordaba al miedo. Se llama Comunidad de Jubilados Sunset Gardens, dijo, abriendo el folleto con fingido entusiasmo. Es una comunidad de retiro de lujo, especialmente dice ñada.p.a.ra. Personas de tu edad que merecen vivir sus años dorados con dignidad y comodidad. Las fotos mostraban instalaciones que parecían un hotel de 5 estrellas, habitaciones privadas con vistas al jardín, elegantes comedores, manteles blancos, salas de recreación con televisores de pantalla grande, incluso una pequeña capilla y una biblioteca. Las imágenes mostraban a personas mayores, sonrientes, jugando a las cartas, caminando a través de jardines perfectamente cuidados, participando en clases de baile y talleres de manualidades. Mira, estas instalaciones. Sarah siguió pasando las páginas del folleto, como si estuviera vendiendo unas vacaciones. A Quit. Cuentan con servicio médico 24 horas, enfermeras capacitadas, un profesional chef, actividades recreativas diarias, servicio de limpieza, lavandería, incluso un salón de belleza en salón. Imagine, nunca tendrás que preocuparte por limpiar la casa, cocinar, ir al supermercado, cualquier cosa. Nos encargaremos de todo por ti. Evan se inclinó hacia adelante, juntando las manos como si estuviera a punto de revelar el secreto mejor guardado del mundo. Y lo mejor de todo, mamá, es que vamos a pagar por ello. La cuota mensual es de $2,500 más gastos adicionales, pero no tendrás que pagar nada. No tienes que preocuparte ni por un solo centavo. Nos encargamos de absolutamente todo, porque eres nuestra familia y te amamos, Antu. Sentí como si el mundo se hubiera detenido a mi alrededor. $2,500, un mes, era 5 veces más de lo que supuestamente me daban para vivir. Si yo en realidad vivían con $500 al mes, pues creían que esta generosidad representaría un enorme sacrificio financiero para ellos. Pero algo en sus ojos me decía que este plan no tenía nada que ver con el amor filial ni con la preocupación genuina. ¿Cuándo tienes que mudarte?, pregunté, intentando mantener mi voz lo más neutral posible, mientras mi mente se apresuraba a comprender
la verdadera los motivos detrás de esta propuesta, aparentemente generosa. Sarah y Evan intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo, pero Anne me dijo todo lo que necesitaba saber. Era una mirada de conspiración, de alivio, como si acabaran de superar lo más difícil, un obstáculo difícil, en su plan maestro. Bueno, dijo Sarah, tratando de sonar casual. Ya hicimos una reserva tentativa para el próximo mes. Pensamos que sería perfecto para que te mudes justo después del Día de la Madre. Así podrás celebrar una última ocasión especial con nosotros en casa de la familia y luego comienza tu nueva vida en un entorno más adecuado a tus necesidades. El Día de la Madre estaba a menos de 3 semanas en me estaban dando un ultimátum disfrazado de regalo. Una expulsión familiar envuelta en papel de regalo y adornada con arcos de falsa preocupación. Pero lo que más me aterrorizó fue darme cuenta de que habían probablemente lo estado planeando durante meses, tal vez incluso años. Además, Evan añadió un tono que intentaba sonar tranquilizador, pero me pareció amenazante. Ya hablamos con un agente inmobiliario, sabrá su casa. El mercado no es muy bueno para las propiedades en su área, pero creemos que podríamos conseguir unos $30,000 si véndelo rápido. Ese dinero podría cubrir casi un año completo de tu estancia en Sunset Gardens. Así que, realmente ser ya.com o si tu propia casa estuviera pagando tu comodidad futura. $30,000 por una casa que, aunque modesto, lo había comprado hace 10 años por $60,000 y ahora valía al menos $80,000 en el mercado actual. Pero para ellos $30,000 era una ganga que en permitirles deshacerse de mí, al mismo tiempo parecer los niños esos que habían sacrificado todo por el bienestar de su madre. Tenemos una cita para visitarla este miércoles, continuó Sarah, visiblemente emocionada de que Joan no ofrecieron resistencia inmediata a su plan. Puedes ver las instalaciones, hablar con otros residentes y ver tu habitación. Estoy seguro de que te va a encantar. La gente de tu edad necesita estar rodeada de gente de su misma generación con valores similares, intereses y experiencias de vida compatibles. Pero fue entonces cuando Daniel llegó inesperadamente para un asunto de negocios improvisado, reunión. Y mi mundo cambió para siempre. Mientras ellos se retiraban al estudio para discutir asuntos de construcción, yo me quedé en la sala, aparentemente leyendo una revista, pero en realidad procesando todo lo que acababa de escuchar. Durante esa espera, Sarah cometió el mayor error de su vida. Dejó su celular en la mesa de centro mientras Anne fue al baño a retocarse el maquillaje. Y la pantalla se iluminó con una notificación de mensaje. No era mi intención de espiar, pero el mensaje era de su hermana. Y las primeras líneas eran claramente visibles en la pantalla de bloqueo. Convenciste a la vieja bruja para que fuera al asilo de ancianos, pero mamá dice que tan pronto como se vaya, puedes remodelar todo casa sin que ella estorbe. También dice, papá ya está emocionado por usar todo el garage para sus proyectos. Anne se me heló la sangre. No eran solo Evan y Sarah, era toda su familia. Todos conocían el plan. Todos esperaban mi partida como si fuera una liberación largamente esperada. Me levanté del sofá silenciosamente y me acerqué al teléfono con manos temblorosas. Deslicé el dedo hacia arriba para ver más mensajes en la conversación. Lo que leí a continuación me destrozó el alma, pero, al mismo tiempo, encendió una llama de furia que no sabía que aún existía dentro de mí. Los mensajes las noticias que Sarah leía en su teléfono eran como puñales directos al corazón, pero también eran como descargas eléctricas que despertaban algo dentro de mí que había estado latente durante demasiado tiempo. Con manos temblorosas, seguí leyendo el conversación que reveló la verdadera naturaleza de su plan maestro. No tienes idea de lo fácil que fue convencerla de que Sarah le había escrito solo 2 días antes. La anciana estaba tan desesperada por sentirse querida
que se tragó toda la historia del asilo de ancianos de lujo. Evan actuó como si estuviéramos haciendo una AN. Es un sacrificio económico enorme, pero la realidad es que con los 2.500 que vamos a pagar mensualmente, nos ahorraremos un montón. Me gustaría ganar más dinero al no tenerla aquí todos los domingos comiendo nuestra comida cara. La respuesta de su hermana fue aún peor. Tú, los chicos son muy inteligentes. Además, una vez que la admitan, será mucho más fácil que pierda el contacto contigo poco a poco. Viejo, la gente en esos lugares se deprime y se vuelve antisocial. En un año, probablemente ni siquiera querrá que la visites. Pero en el mensaje que realmente me dejó sin aliento, decía, a lo mejor de todo es que papá ya habló con su amigo abogado. Dicen sí, puedes lograr que la internen por incapacidad mental debido a la edad, después de 6 meses. Puedes solicitar la tutela legal sobre ella y tomar el control de todos los ahorros que tengan, aunque sean solo unos miles. Cada centavo, cuenta, mi cerebro procesó esa información como si fuera una bomba nuclear. No solo querían deshacerse de Minia, planeaban a que me declaren mentalmente incompetente para robarme, hasta el último centavo de mí supuestamente. Pequeños ahorros. La ironía era tan brutal que casi me hizo reír histéricamente. Sí, solo sabían que mi patrimonio neto superaba los 15 millones de dólares. Probablemente habrían planeado mi asesinato en lugar de mí en compromiso. Rápidamente tomé fotos de todos los mensajes con mi propio teléfono antes de que Sara regresara del baño. A mis manos ya no temblaban. Ahora se movían con la precisión quirúrgica de quien ha encontrado su propósito durante los siguientes 30 minutos, mientras continuaban su reunión de negocios. Desarrollé mentalmente los planes más elaborados, la estrategia de venganza de mi vida. Esa noche, en la intimidad de mi pequeña casa, comencé a planear mi contraataque con la metódica preparación de un general para la guerra. Lo primero que hice fue contactar a mi abogado personal, Mark Vance, un hombre de 58 años que se había encargado de mis asuntos legales durante más de 2 décadas. Mark era una de las pocas personas que conocía su verdadera situación financiera y siempre respetó mi decisión de mantener un perfil bajo. Tamaros, me dijo en él esa noche, al llamar por teléfono. Su voz se llenó de preocupación cuando le conté lo que había descubierto. Esto es mucho más serio, de lo que pensábamos inicialmente. Si realmente intentan que te declaren incompetente, podrían crear problemas legales complejos, especialmente si tienen cómplices en el sistema judicial. Necesitamos actuar con rapidez e inteligentemente. Durante los siguientes días, Mark y yo trabajamos juntos para crear lo que él llamó la red de protección más sólida que jamás había diseñado. Primero, actualizamos todos mis testamentos y documentos legales, dejando absolutamente claro que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que cualquier intento futuro de declararme incompetente sería fraudulento. En segundo lugar, organizamos todas las pruebas de mi verdadero patrimonio neto en uno en orden que sería imposible de refutar. Las escrituras de la mansión donde vivían databan de hace 15 años y registrados bajo mi nombre a través de la empresa fantasma Pacific Investments, Inc. Los títulos de los 3 Mercedes-Benz autos comprados con transferencias bancarias directas desde mis cuentas personales. Las corporativas documentos que acreditaban que era propietario del 80% de Herrera Construction a través de una compleja cadena de sociedades anónimas y fideicomisos. Pero lo más devastador de todo fueron los registros bancarios que mostraban cada una de las transferencias mensuales de $10,000 que habían recibido recibiendo durante los últimos 8 años, todo proveniente de mis cuentas y canalizado a través de diferentes instituciones financieras para que parecieran provenir de inversores externos o contratos gubernamentales. Mark había sido brillante en estructurando esta operación. Tamares explicó mientras revisábamos los documentos en su oficina. Lo que hicimos aquí fue crear una situación donde se pudiera observar
el verdadero carácter de su familia, sin que el dinero interfiera en sus decisiones. Llevan años viviendo de su generosidad, pero desde entonces no sabían que venía de ti. Sus acciones reflejan exactamente quiénes son cuando creen que no tienen nada. Ardor o ganar de ti. El tercer paso de mi plan implicaba contratando a un investigador privado, Arthur Miller, un ex policía de 53 años, que especializado en casos de fraude familiar. Arthur tenía la apariencia perfecta para pasar desapercibido en estatura promedio, complexión normal y un rostro fácilmente olvidable, pero su mente era como una máquina de procesamiento de información. La señora Dires me dijo durante nuestro primer encuentro, fue en un discreto café del centro. He visto muchos casos de maltrato familiar, Ana, a lo largo de mi carrera, pero este tiene elementos que lo hacen particularmente interesante. Tu hijo Yut no ha construido una vida completamente falsa, apoyada en tu dinero, pero ha llegado a creer sus propias mentiras. Obré su éxito. Arthur pasó las siguientes 2 semanas documentando meticulosamente Evangelia verdadera situación financiera de Sara. Los resultados fueron aún más impactantes de lo que había imaginado. Sin mis $10,000 mensuales, transferencias. No tenía ningún ingreso real. La exitosa construcción la empresa era básicamente una fachada que dependía completamente de los contratos que yo financiaba en secreto a través de mi negocio.c conexiones. Mira estos registros que Arthur me mostró durante nuestra segunda reunión, extendiendo una carpeta llena de documentos sobre la mesa. Su hijo tiene deudas personales de más de $200,000 en tarjetas de crédito y préstamos bancarios. Su nuera debe $150,000 adicionales por compras de lujo y tratamientos cosméticos. La hipoteca de la mansión lleva 3 pagos atrasados y solo han evitado la ejecución hipotecaria porque has estado cubriendo los pagos a través del fideicomiso. Pero la información más devastadora fue sobre Daniel, el supuesto socio comercial. Este hombre, continuó Arthur, no tiene capital invertido en la empresa. Su participación es completamente ficticia. Básicamente actúa como testaferro de proyectos. En Ewinance recibe una comisión del 10% por su participación, y luego Even se atribuye el mérito de todos los éxitos empresariales. El cuarto paso de mi plan fue el más delicado. Necesitaba crear evidencia irrefutable de sus verdaderas intenciones, sin alertarlos de mis descubrimientos. Para ello, Mark me ayudó a instalar discretamente dispositivos de grabación en la mansión durante una de mis visitas dominicales. Como yo tenía libre acceso a toda la casa y me consideraban completamente inofensivo, fue sorprendentemente fácil colocar pequeños micrófonos en el estudio, la cocina y la sala principal. Durante las 2 semanas siguientes, esos dispositivos capturaron conversaciones que confirmaron mis peores sospechas. Even y Sarah no solo planeaban internarme, pero ya habían empezado a hacer arreglos para vender mi propiedad. Habían falsificado mi firma en documentos preliminares y estaban trabajando con un notario corrupto para acelerar el proceso de venta. Una vez que esté en la casa, escuché a Even decir durante una llamada telefónica con alguien que parecía un abogado: vamos a necesitar el apoyo legal. El proceso de incapacitación debe ser lo más rápido posible. Tenemos informes médicos falsos que documentan su deterioro mental. Hay varios testigos dispuestos a declarar que ella ha estado actuando irracionalmente. La respuesta del abogado fue igualmente escalofriante. Señor Even, con la documentación que me ha proporcionado, puedo garantizar que en menos de 4 meses tendrás control legal completo sobre todos los bienes de tu madre. El procedimiento costará $20,000, pero considerando que recuperarás al menos $100,000 con la venta de la casa, es una inversión muy rentable. Pero el momento que selló su destino llegó cuando oí a Sarah hablando por teléfono con su hermana. La vieja estúpida estaba tan emocionada de mudarse a la casa de lujo que incluso me agradeció
por cuidarla también. No tiene idea de que Ann Sunset Gardens es básicamente una prisión para ancianos, donde la medicarán hasta que se convierta en un zombie. En 6 meses, ella Ann ni siquiera recordaba su propio nombre. Era hora de actuar. Era el Día de la Madre, faltaban solo 5 días, y ya tenía todo listo para la actuación más satisfactoria de mi vida. Día de la Madre. Ann amaneció con un cielo despejado, que parecía burlarse de la tormenta, que estaba a punto de estallar. Me desperté a las 5 de la mañana, no porque tuviera, pero porque la adrenalina corriendo por mis venas me había mantenido despierto casi toda la noche. Hoy fue el día en que la humilde y sumisa Dires moriría para siempre, y nacería la mujer que siempre debía haber sido. Me vestí con especial cuidado esa mañana. Elegí un vestido rojo vino que había comprado discretamente la semana anterior. Nada ostentoso, pero lo suficientemente elegante como para enviar un mensaje subliminal. Me peiné de forma sencilla pero impecablemente. Me apliqué maquillaje ligero para verme saludable y despierta, y por primera vez en años me puse el collar de perlas. Había heredado de mi madre la única pieza de lujo que me permitía llevar en público sin levantar sospechas. En mi bolso llevaba el sobredorado que contenía el destino de mi familia. Adentro había copias de todos los documentos legales que probarían mi verdadera identidad financiera. Pero lo más importante es que llevaba algo que nunca esperaría: los contratos de cancelación inmediata para todos los vicios, propiedades y beneficios que habían estado disfrutando sin saberlo. Llegué a la mansión exactamente al mediodía.com. O habíamos acordado. Sarah había organizado un almuerzo especial por el Día de la Madre y había invitado no solo a sus padres, Edward y Frances, pero también Daniel y su esposa, 2 parejas que eran amigas del club de campo, y, sorprendentemente, un hombre mayo era un hombre que no reconocí, pero a quien Evan presentó como el Dr. Ramsey, especialista en geriatría. La presencia del médico confirmó que mi sospecha era correcta. Habían planeado usar esta reunión para iniciar el proceso de declararme mentalmente incompetente. Probablemente esperaban que dijera o hiciera algo durante el almuerzo que el médico pudiera interpretar como una señal de deterioro cognitivo. «Mamá», exclamó Evan, con una alegría exagerada que rozaba lo cómico. «Te ves tan hermosa. Hoy ahí ese vestido te queda perfecto, ¿verdad, Sarah?» Su actuación fue digna de un premio de teatro amateur, pero todos los invitados sonrieron y asintieron como si realmente creyeran en esta farsa de familia amorosa. Sarah se acercó a abrazarme, que duró exactamente 3 segundos, tiempo suficiente para que las cámaras de los invitados capturaran el momento, pero no lo suficiente para mostrarlo. «Cariño genuino, querido mío», murmuró en mi oído. «Hoy va a ser un día muy especial, .p. Tenemos tantas sorpresas preparadas». Su voz tenía esa cualidad venenosa que yo lo sabía también, pero disfrazado bajo capas de falsa dulzura. El comedor estaba decorada con flores frescas y la mesa estaba puesta con la ropa de noche más elegante de la casa. Me asignaron un lugar a la cabecera de la mesa, una posición de honor que inmediatamente me puso en alerta máxima. Durante meses, me relegaron a sillas plegables en los rincones, y ahora de repente me trataban como la reina de la celebración. Claramente, esta cortesía tenía un propósito oculto. Los primeros 30 minutos pasó lo que parecía ser una celebración familiar normal. Los invitados me felicitaron por haber tenido una familia maravillosa y generosa. Comentó lo afortunada que era de tener un hijo tan exitoso y una persona tan dedicada. Era Daniel. Habló extensamente sobre los impresionantes logros empresariales de Evan, mientras su esposa elogió el exquisito gusto de Sarah para la decoración del hogar. Pero yo podía sentir la tensión eléctrica en el aire. Sarah y Evan intercambió miradas significativas, como si esperara el momento perfecto para ejecutar la siguiente fase de su plan. El Dr. Ramsey me observaba discretamente, tomando nota mental de cada palabra
y acción mías. Era como estar en un escenario, desempeñando el papel de abuela ingenua, mientras los verdaderos villanos se preparaban para mi ejecución pública. El momento que habían estado esperando llegó durante el postre. Sarah se levantó de su silla con una copa de champán en la mano, no, y una sonrisa que podría haber iluminado un estadio entero. Estimados invitados, dijo, unció con voz teatral. Como todos saben, hoy celebramos no solo el Día de la Madre, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de nuestra querida Dires. Todos los ojos se volvieron hacia mí y pude sentir el aire. En el comedor se volvió denso. Evan se unió a su esposa, colocando una mano protectora sobre mi hombro en un gesto que parecía cariñoso, pero que se sentía como el apretón de un carcelero. Como familia responsable y continua, Evan, su voz llena de falsa emoción. Hemos tomado la difícil, pero necesaria, decisión de ayudar a nuestra madre a mudarse a un lugar donde pueda recibir la atención especializada que merece en esta etapa de su vida. Sunset Gardens es una residencia de retiro de primera clase donde podrá disfrutar de la compañía de personas de su edad y de servicios médicos. Las 24 horas de murmullos de aprobación llenaron la sala. ¡Qué niños tan dedicados!, comentó una de las amigas de Sarah. Es admirable Ambea cómo sacrificaron su comodidad personal para asegurar el bienestar de su madre. El doctor Ramsey asintió con gravedad, como si presenciara un acto de heroísmo filial, pero entonces Sarah soltó la bomba que llevaban semanas preparando y para hacer esta transición más fácil para todos, declaró con lágrimas de cocodrilo brillando en sus ojos. También tomó la difícil decisión de vender la casita donde mamá Dires vivió durante tantos años. El dinero de la venta, cubrirá gran parte de los gastos de la vivienda para que pueda vivir cómodamente sin ser un problema financiero. Paranady. Fue en ese preciso momento que decidí que tenía escuchado suficiente. Durante 64 años de mi vida, dejé que otras personas tomaran decisiones por mí. Habla por mí, define quién era yo y lo que merecía. Pero ese día, frente a mí, de todo ese público de cómplices y testigos, decidí que era hora de que conocieran al verdadero Demaris. Me levanté lentamente desde mi silla, sintiendo todas las miradas fijas en mí con expectación. Sarah Evans sonreía con esa confianza arrogante de quien cree tener el control absoluto de la situación. Pero, cuando saqué el sobre dorado de mi bolso y lo coloqué suavemente sobre la mesa de cristal, sus sonrisas comenzaron a aparecer. Desvanecen como vapor en el aire frío. Antes de continuar con esto mismo, es una celebración emotiva, dije con una voz tan tranquila que contrastaba áticamente, el caos que estaba a punto de desatar. Creo que hay algunas cosas que debes hacer. Todo el mundo necesita saber de mí. El silencio que siguió fue tan completo que se podía oír al abuelo. El tic-tac del reloj venía del otro lado de la casa. Sarah estaba visiblemente pálida y Evan estaba completamente quieto, como si presintiera que algo monumentalmente importante estaba a punto de suceder. Evan, mi querido hijo, Joan continuó mirándolo directamente a los ojos. Creo que es hora de que les expliques algunas cosas muy interesantes a todos estos testigos. Mi voz permaneció serena, pero había adquirido una autoridad que nadie en esa sala nunca había oído hablar de mí antes. Por ejemplo, ¿podría explicarle a su esposa por qué la asignación mensual de $10,000 ambos reciben va a desaparecer para siempre en los próximos 5 minutos? Sarah abrió los ojos como platos, y Danielan casi me atragantó con el vino. Pero apenas estaba empezando. ¿También podrías explicarles a tus queridos suegros, Edward y Frances, por qué la hermosa mansión de $2 millones donde han estado viviendo tan cómodamente va a desaparecer sus vidas antes de que este postre se acabe? Las palabras salieron de mi boca como balas de precisión, cada una diseñada para impactar justo donde más duele. Y finalmente, añadí,
saboreando cada segundo de su creciente pánico. ¿Podrías explicarle a tu compañero, Daniel, por qué la constructora que crees, lo que construiste con tu propio talento y esfuerzo, va a morir antes de que salgamos de este restaurante? Fue entonces cuando me levanté completamente de mi silla, y el pánico real comenzó a extenderse por sus caras como una plaga contagiosa. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que parecía sólido. Evan se quedó boquiabierto, mientras Ansí hubiera dejado de procesar información, mientras Sarah se había puesto tan pálida que su base no podía ocultar el tono. Chris Aseo.co Lor había adquirido su rostro. Los invitados nos miraban de un lado a otro, sin entendiendo completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo instintivamente que estaban presenciando algo histórico. Mamá. Evan finalmente tartamudeó, con la voz quebrada como la de un adolescente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No tienes cualquier dinero. Te hemos estado ayudando durante años. Sus palabras salieron en fragmentos entrecortados, como si su cerebro se negara a PR o cesar la posibilidad de que todo su mundo estuviera a punto de sonrey y con una serenidad que me sorprendió, incluso a mí, y abrí lentamente el sobredorado como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños, mi querido hijo. Permíteme mostrarte exactamente de qué estoy hablando. Saqué el primer documento y lo puse en la mesa donde todos podían verla. Esta es la escritura original de esta hermosa mansión firmada y registrada. Ana. Mi nombre es 15 años a través de mi empresa Pacific Investments. Daniel se levantó tan bruscamente que tiró su silla. Eso es imposible, murmuró Ansé. Acercó para examinar el documento. Sus ojos recorrieron las líneas del papel como si estuviera leyendo un libro extranjero en idioma Evan. Me dijiste que compraste esta casa con el dinero de los primeros contratos de construcción Ann, porque eso es lo que creía, susurró Evan, con voz apenas audible. Había tomado el documento con temblor, .manos, y lo examinaba, como si esperara que las letras cambiaran mágicamente ante sus ojos. Mamá, esto tiene que, Ann podría ser un error, algún tipo de confusión legal, pero ya estaba sacando el segundo juego de documentos. Aquí están los títulos para los 3 Mercedes-Benz que tanto disfrutan conduciendo, anuncié colocando los papeles, uno por uno, en el mesa, como cartas en una partida de póker. La plateada que maneja Evan la compró con una transferencia de $20,000 de mi cuenta personal en el Banco Nacional. La roja Sarah maneja $110,000 en la misma cuenta y el negro que usan Edward y Francis, $95,000. Sarah había empezado a temblar visiblemente. No, no, no. Esto no puede estar pasando, repetía como un mantra, revisando frenéticamente los documentos. Vives en esa casita horrible. Llevas ropa vieja. Tu coche hace ruidos raros. Su voz se hacía más aguda con cada palabra, enrayando en la histeria. Sí, dije con una sonrisa que probablemente parecía diabólico. Mi pequeña actuación. ¿Sabías que durante todos estos años he estado viviendo exactamente la vida que quería? ¿Quieres ver? Mi verdadero hogar está en el distrito financiero, un terreno de 30.0 pies cuadrados ático, con vista panorámica de la ciudad. Mi ruidoso coche es un Volkswagen de colección que conservo con precisión porque me gusta su carácter. Pero también tengo un BMW y un Lexus en mi coche privado. G. A los invitados, habían empezado a murmurar entre ellos, algunos sacando sus teléfonos para grabar, lo que claramente se había convertido en el drama familiar más espectacular que jamás habían tenido, aunque jamás había presenciado. El Dr. Ramsey, que supuestamente estaba allí para evaluar mi estado mental competencia, me observaba con una mezcla de asombro y admiración profesional, pero el golpe final llegó cuando saqué los documentos corporativos de Herrera Construction. Y ahora, la corona, joya, anuncié, abriendo los papeles. Daniel,
el compañero de mi querido hijo, Joan, espero que hayas disfrutado estos años de fingir ser un empresario exitoso, porque resulta, Will, 80% de la empresa que crees que ayudaste a construir me pertenece. Desde el primer día, Daniel se hundió en su silla como si lo hubieran golpeado. Imposible, murmuró, pero su voz había perdido toda convicción. Los contratos, los clientes, el capital inicial, todo surgió de nuestros contactos y nuestro trabajo. Surgió de mis contactos y mi dinero, corregí con firmeza. Todos los contratos importantes que has conseguido en los últimos 8 años fueron arreglados a través de mis contactos en la industria. El terreno para el complejo residencial, los peninos que ha ganado ante tu ganancia de $2.5 millones fue adquirida por mí a través de un fideicomiso. El capital para todos los proyectos de construcción provenía de mis cuentas bancarias, canalizado a través de diferentes instituciones para que pareciera financiamiento externo. Evan se había puesto de pie y caminaba de un lado a otro de la mesa como un animal enjaulado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Hazer, ¿por qué nos mentiste todos estos años? La pregunta me dio la oportunidad perfecta para la respuesta más satisfactoria. Momento de toda esta revelación. ¿Por qué te mentí? Repetí, y por primera vez en la conversación dejé que la emoción real se filtrara en mi voz. No te mentí, querido hijo. Nunca me preguntaste sobre mi verdadera situación. Asumí que era pobre, decidiste tratarme como una carga y construiste toda tu relación conmigo basándote en esa suposición. Sarah había empezado a llorar, pero no eran lágrimas, remordimiento, pero de puro terror por lo que esto significaba para su futuro. Damaros, por favor, suplicó con la voz quebrada. Podemos arreglar esto, podemos cambiar, podemos tratarte mejor, Antum. No tienes que castigarnos así. Pregunté genuinamente sorprendido por su elección de palabras. No te estoy castigando, querida Sarah. Simplemente estoy retirando mi apoyo financiero a quienes han demostrado que no me lo merezco. Sac mi celular y marqué un número que tenía enmarcado. Rápido, Ann Marcus, querida. Ann, sí. Proceed con todas las cancelaciones de inmediato. ¿Qué cancelaciones? Preguntó Evan. Pero su voz había adquirido el tono desesperado de alguien que ya sabe la respuesta, pero se niega a aceptarla. Bueno, dije, primero, la cancelación inmediata de todas las transferencias mensuales que has estado recibiendo. Segundo, el aviso de desalojo para esta mansión con 30 días para desocuparla. Tercero, la revocación de todos los permisos para usar los vehículos registrados a mi nombre. Daniel se había puesto completamente blanco. Pero los contratos de construcción actuales tenemos compromisos con los clientes. Los contratos actuales se transferirán a la nueva dirección de la empresa. Respondió con calma. He decidido poner a cargo a verdaderos profesionales, no a personas que se creen sus propias mentiras sobre su talento empresarial. Me dirigí a él directamente. Su participación en Herrera en la obra termina hoy, Daniel. Espero que te hayas ahorrado parte del 10% de comisión que te he estado pagando todos estos años, pero la revelación más devastadora estaba por llegar. Volví a sacar mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que había capturado en semanas anteriores. La voz de Sarah llenó el comedor. El estúpido, la vieja bruja, está tan emocionada de mudarse a la casa de lujo que incluso me agradeció por cuidarla también. No tiene la idea de que Sunset Gardens es básicamente una prisión para ancianos donde la medicarán hasta que se convierta en un zombie. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados nos miraron con horror. Finalmente, comprender la verdadera naturaleza de lo que habían estado presenciando. Francis y Edward parecían completamente destrozados, como si se hubieran dado cuenta de que su hija era una sociópata. También tengo grabaciones de todas sus conversaciones sobre tenerme, declararon mentalmente incompetente. Seguí observando mientras el pánico se extendía por sus rostros como una mancha de aceite
las consultas con abogados corruptos, los planes para falsificar informes médicos, incluso los arreglos para vender mi casa. Sin mi conocimiento, usando documentos falsificados. Evan se había hundido pesadamente en su silla, con la cabeza entre las manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro a mamá. Lo siento, no lo sabía. Si hubiéramos sabido la verdad, te habrías... sé tú de manera diferente. ¿De verdad crees que el problema aquí fue que no sabías que tengo dinero? El problema no era que planearas drogarme en un asilo de ancianos, robarme mi pequeño en ahorros y deshacerse de mí como si fuera basura. Mi voz se había vuelto fría como el acero. Ah, no, Evan. El problema es exactamente quiénes son ustedes como personas. Y ahí es cuando finalmente se dieron cuenta de que no solo habían perdido todo su dinero y propiedades, sino que lo habían hecho delante de testigos que ahora conocían sus verdaderas intenciones. Su reputación social, su estatus, su futuro, todo se había derrumbado en el espacio de 30 minutos. El imperio de mentiras que habían construido se había convertido en cenizas. Y yo fui la mujer que encendió la mecha. 3 meses después del Día de la Madre, el almuerzo que lo cambió todo. Mi vida se transformó de maneras que ni siquiera había anticipado. Ese lunes por la mañana, mientras tomaba mi café en la terraza de mi verdadero hogar, un ático de lujo en el corazón del distrito financiero, reflexioné sobre cómo la verdad había liberado no solo mi espíritu, sino también mi futuro. A la vista, desde mi ventana del piso 25, abarcaba toda la ciudad. Podía ver las montañas a lo lejos, el río serpenteando entre los edificios y los jardines, perfectamente cuidados de los parques públicos. Este había sido mi verdadero hogar durante los últimos 8 años. Un santuario de paz y lujo que había mantenido en secreto mientras interpretaba el papel de la abuela pobre y necesitada. Mi apartamento reflejaba quién era yo realmente, una mujer refinada, pero non gustos ostentosos, inteligente y exitosa, pero con los pies en la tierra. Las paredes estaban decoradas con arte original de pintores locales emergentes, no porque fueran caros, sino porque me gustaban, apoyando nuevos talentos. Mi biblioteca ocupaba una pared entera, llena de biografías de mujeres emprendedoras, novelas clásicas y libros de inversión financiera que había estudiado religiosamente durante décadas. La cocina era mi orgulo con electrodomésticos de última generación, donde realmente cocinaba, no como el acto que había mantenido en mi pequeño falso casa. Tenía una colección de especias importadas de todo el mundo, utensilios profesionales y una despensa que siempre estaba bien abastecido. Cocinar no era una necesidad para mí, sino una pasión que IA.RE descubierto en mi nueva libertad. Pero la transformación más significativa no fue en mi entorno físico, sino en cómo me relacioné con el mundo. Durante años, caminé encorvado, vestido con modestia.ROPA, evitando llamar la atención. Ahora caminaba erguida, con la confianza de una mujer que había tomado el control total de su destino. Mis nuevas rutinas incluían clases de yoga, en un estudio exclusivo, y cenas en los mejores restaurantes de la ciudad. Y lo más importante, reuniones semanales con mi nuevo círculo social. Mark, mi abogado, se había convertido en algo más que un simple asesor legal. Ahora era uno de mis mejores amigos. Nos reuníamos todos los jueves en tarde, en su oficina, no solo para revisar asuntos legales, sino para planificar nuevas inversiones y proyectos filantrópicos. Querida, me había dicho la semana pasada, mientras revisábamos los estados financieros de mis empresas, lo que hiciste no se trataba solo de reclamar tu poder, se trataba de crear un modelo de cómo una mujer puede tomar el control de su narrativa en cualquier momento, edad. En la nueva administración de Herrera Construction resultó ser mucho más exitosa que nunca bajo Evan y Daniel. Contraté a Eleyanar Martínez, ingeniera civil de 45 años con un MBA y 20 años de experiencia en proyectos a gran escala. En tan solo 3 meses reestructuró completamente las operaciones e implementó nuevos estándares de calidad.
S y Estemas, y conseguimos contratos que duplicaron nuestros ingresos proyectados en NCR and Morris. L. Yanor informó durante nuestra reunión mensual. Los clientes están asombrados por la diferencia. Antes, los proyectos se retrasaban constantemente. Había problemas de comunicación y la calidad del trabajo era inconsistente. Ahora han entrega puntual, dentro del presupuesto y con estándares que superan las expectativas. Su profesionalismo y dedicación han confirmé que tomé la decisión correcta al destituir a los gerentes anteriores. Mi vida social también floreció de maneras inesperadas. A través de mis clases de yoga, conocí a un grupo de mujeres profesionales de mi edad que se habían convertido amigos genuinos. Había médicos jubilados, ex ejecutivos de corporaciones multinacionales, exitosos artistas y emprendedores que, como yo, habían amasado fortunas importantes, pero preferían mantener un perfil bajo. Lo que más admiro de tu historia, me había dicho Samantha, una exdirectora de marketing de 62 años, durante una de nuestras reuniones mensuales ancenas, es que no buscabas venganza por venganza, buscabas justicia, y la diferencia es enorme. Estas mujeres comprendieron los desafíos únicos de tener éxito en un S, sociedad que a menudo subestima el poder de las mujeres mayores. Pero quizás el cambio más significativo fue en mi relación conmigo misma. Durante años, había permitido que otros definieran mi valor, que me trataran como si fuera invisible o irrelevante. Ahora, por primera vez en décadas, me sentí completamente alineado con quién era realmente. Me despertaba cada mañana entusiasmado por las posibilidades del día. No me resigné a soportar humillaciones. Mi rutina matutina había evolucionado a reflejar esta nueva confianza. Después de mi café y la lectura de noticias financieras, pasaba una hora en mi G gimnasio privado, no porque necesitara mantenerme en forma para impresionar a alguien, sino porque me hacía sentir fuerte, y vital. Entonces, elegía mi ropa para el día con cuidado, no para ocultar, sino para expresar exactamente quién era. Un éxito, una mujer inteligente, con pleno control de su vida. Los fines de semana los dedicaba a explorar pasiones que había pospuesto. Años tomé clases de pintura al óleo en un taller para adultos, donde descubrí que tenía un talento natural para los paisajes. Me uní a un club de lectura centrado en biografías de mujeres empresarias históricas. Incluso empecé a tomar clases de tango, no porque tuviera pareja, sino porque siempre había querido aprender, y finalmente tuve la confianza para hacerlo. Pero lo que más me satisfizo fue mi nuevo proyecto filantrópico. Con la ayuda de Mark, creó la Fundación Mujeres Invisibles, dedicada a ayudar a mujeres mayores que habían sido víctimas de abuso familiar financiero. Trabajamos con abogados especializados, psicólogos y trabajadores sociales para identificar casos similares para extraer y proporcionar recursos legales y emocionales gratuitos. El número de casos, lo que estamos descubriendo, es alarmante. El director ejecutivo de la fundación, un trabajador social llamado Francis Guerrero, me había explicado: hay miles de mujeres que están siendo manipuladas financieramente por sus propias familias, pero no cuentan con los recursos ni la información necesarios para defenderse. Nuestro programa ya había ayudado a más de 50 mujeres en situaciones similares a la mía. Una de nuestras primeras beneficiarias fue una mujer de 70 años, llamada Eloia, cuya hija llevaba 5 años robándole su pensión, mientras la convencía de que era demasiado mayor para administrar sus propias finanzas. Con nuestra ayuda legal, no solo se recuperó su dinero, pero también presentó cargos criminales contra su hija por fraude a personas mayores. La señora de Maris, Eloisea, me había dicho durante nuestro último encuentro con lágrimas de gratitud en sus ojos: me devolviste no solo mi dinero, sino mi dignidad. Por primera vez en años, me siento una persona que merece respeto. Estos momentos me recordaron por qué había valido la pena exponiendo mi propia situación familiar. Mi nueva vida también incluía placeres sencillos que había olvidado que existía. Podía ir al supermercado
y comprar exactamente lo que quería. No lo más barato, disponible, podría donar que generosamente a causas benéficas, sin tener que fingir que cada dólar era un sacrificio. Podía viajar cuando quería, comer en restaurantes elegantes, comprar libros sin mirar precios, y la mayoría, lo más importante, es que pude hacer todo esto sin tener que justificar mis decisiones ante nadie. El reconocimiento público llegó de repente. Un periodista de investigación del periódico nacional se enteró de mi historia a través de la vía legal, procedimientos relacionados con el caso de Evan y Sarah. El artículo que escribió sobre el multimillonario invisible que expuso en el abuso familiar se volvió viral en las redes sociales y me convirtió en una especie de símbolo para las mujeres mayores que habían sido subestimado o abusado. Tu historia representa algo más grande, me había dicho el periodista durante la entrevista. Representa el poder que tenemos las mujeres para reescribir nuestras propias narrativas, independientemente de nuestra edad. El artículo generó cientos de cartas de mujeres que compartían experiencias similares, muchas de ellas que se convirtieron en casos para nuestra fundación, pero sobre todo, mi nueva vida me había enseñado que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en vivir auténticamente y ser tratado con el respeto que merecemos. 6 meses después de ese almuerzo del Día de la Madre, que me cambió la vida, recibí una llamada que no estaba esperando. Era Evan, mi hijo, quien había pasado los últimos meses viviendo en un apartamento de 2 habitaciones en una casa de clase media en vecindario, trabajando como vendedor de seguros para una pequeña empresa. Su voz sonaba diferente por teléfono, más humilde, despojado de la arrogancia que había caracterizado nuestras conversaciones durante años. Mamá, dijo después de una larga silencio incómodo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría verte solo para hablar de verdad. Disculparse, su voz se quebró un poco al final, y por primera vez, en décadas, pude escuchar al niño que había sido antes de convertirse en el hombre que me traicionó. Acepté. 5 Erlo, no porque había perdonado completamente lo que hizo, sino porque había aprendido que el perdón es principalmente regalo que nos damos a nosotros mismos, no a quienes nos hacen daño. Nos conocimos en un tranquilo café del centro neutral en público, donde ambos nos sintiéramos seguros para expresar lo que necesitábamos decir. Cuando apenas reconocí el hombre impecablemente vestido que siempre hacía alarde de sus trajes de diseñador, había sido reemplazado por alguien que parecía estaba cansado, con ropa sencilla pero limpia y ojeras que delataban noches de insomnio. Se levantó cuando me vio entrar, hizo un gesto de respeto que no me había mostrado en años. Mamá, fue lo primero que dijo, y luego se detuvo como si todas las palabras que había ensayado se hubieran evaporado de su mente. Ni siquiera sé por dónde empezar. Lo que te hicimos, lo que te hice no tiene importancia, justificación. No hay excusas que expliquen cómo llegamos a planear algo tan cruel. Me senté frente a lo miró y estudió su rostro, buscando señales de sinceridad genuina versus manipulación calculada. A lo que vi fue un hombre destrozado, pero no necesariamente arrepentido por las razones correctas. Evan, dije suavemente, dime algo. Si realmente hubiera sido la pobre mujer que pensé que lo era, ¿aún sentirías que lo que planeaste estuvo mal? La pregunta lo tomó por sorpresa. Pude ver su cerebro trabajando para encontrar la respuesta correcta, pero finalmente decidió ser honesto. Probablemente habríamos justificado nuestras acciones diciéndonos que era por nuestro propio bien, admitió, bajando la mirada. Habríamos dicho que eras demasiado que tenía que cuidarse, que la casa era realmente mejor para usted, que vender su casa era la más inteligente decisión financiera. Exactamente, respondí, y por primera vez desde que comenzó esta conversación, sonrió levemente. El problema nunca fue que no supieras que tenía dinero. El problema, Evan, es que tú decidiste mi opinión, mis deseos, mi autonomía como ser humano, no importaban. Me trataste, me parecía un objeto que podías mover de un lugar a otro, para tu comodidad. Evan asintió, con lágrimas en los ojos.
a reformarse en sus ojos. Teens Raz, completamente cierto. Y no sé cómo vivir con eso, ahora que lo entiendo. Me contó que los últimos meses habían sido los más difíciles de su vida. No solo financieramente, sino también emocionalmente. Sarah lo había dejado apenas una semana después del colapso, tomando lo poco que les quedaba y volviendo a vivir con sus padres en otra ciudad. Ella me culpa por todo, explicó. Ella dice que si hubiera manejado mejor la situación contigo, nada de esto habría pasado, Ann, pero sé que ella era igual de cruel, igual de manipuladora. Ambos lo éramos. Ann, sus palabras confirmaron algo que ya sabía. Incluso en la adversidad, algunas personas no aprenden realmente de sus errores. Ann, solo buscan a alguien más a quien culpar por las consecuencias. Le conté sobre mi nueva vida, mis proyectos. La Fundación Ann lo había creado para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Vi que sus ojos se agrandaban, Ann, cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que realmente había perdido. No solo dinero y propiedades, sino la oportunidad de conocer a su familia, Adre real, para tener una relación auténtica conmigo. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? Preguntó finalmente, con voz débil y esperanzada. No pido dinero, no te pido que me devuelvas nada. Solo existe la posibilidad de que, algún día, podrías perdonarme. La respuesta que le di fue una que ya había estado formulando durante meses de reflexión y terapia personal. Evan, ya te perdoné, porque el perdón me liberó del peso del resentimiento. Pero el perdón no significa automático en reconciliación. La confianza se construye con acciones constantes a lo largo del tiempo, no con disculpas en un café. Le expliqué que si realmente quería reconstruir nuestra relación, tendría que demostrar que había cambiado fundamentalmente como persona. Perrona, no solo que había aprendido a lamentar las consecuencias de sus actos. Eso significa trabajar en uno mismo en terapia, comprender por qué fuiste capaz de planear algo tan cruel contra tu propia madre. Significa convirtiéndose en el tipo de hombre que haría lo correcto, incluso cuando nadie lo ve. Nos despedimos esa tarde, un abrazo tentativo, el primero genuino que compartimos en años. Prometí nada, pero tampoco cerré la puerta por completo. El tiempo y las acciones dirían si había esperanza para nosotros como familia. Al reflexionar sobre toda esta experiencia, ahora me di cuenta de que lo más valioso que obtuve no fue la satisfacción de la venganza, sino el descubrimiento de quién era realmente cuando dejé de fingir ser otra persona. Durante años viví a la sombra de mis propias capacidades, escondiéndome tras una máscara de humildad que en realidad era miedo al juicio ajeno. La mujer que soy hoy, Ann, se despierta cada mañana sabiendo exactamente cuál es su valor, no porque otros se lo hayan dicho, sino porque ella aprendió a valorarse. Tomo decisiones basadas en lo que realmente quiero, no en lo que creo que los demás esperan de mí. Rodeo mi vida de personas que me respetan y me apoyan, no de aquellas que tolerarme como una carga necesaria. Mi historia se ha convertido en una inspiración para cientos de mujeres que me escriben cada semana, contándome sus propias experiencias de ser subestimadas, invisibilizadas o abusados por familiares que deberían haberlos protegido. A través de la Fundación, hemos ayudado a más de 200 mujeres a recuperar su autonomía financiera y emocional. Ann, pero quizás la lección más importante que he aprendido es esta: Ann, nunca es tarde para reescribir tu historia. A los 64 años, cuando mucha gente asume que la vida ya está escrita en piedra, yo demuestro que podemos reinventarnos por completo si tenemos el coraje de ser auténticos. La mejor venganza no es destruir a quienes nos hicieron daño, sino construir algo magníficos, tan poderosos, tan genuinamente nuestros, que su traición se vuelve meramente una nota al pie en la gran historia de nuestras vidas. El éxito más dulce es vivir en la mente que aquellos que una vez nos subestimaron se den cuenta
de todo lo que perdieron cuando eligieron no valorarnos. Hoy soy más rico que nunca, no solo financieramente en términos, sino en el respeto propio, las relaciones auténticas y la paz profunda que viene de vivir completamente alineado con quien realmente soy, y que más que cualquier número en una cuenta bancaria, es la verdadera un tesoro que encontré cuando dejé de esconderme en las sombras de mi propia vida. Ese fue mi momento favorito de todo este tiempo, an experiencia, dándome cuenta de que había recuperado no solo mi poder, sino mi verdadera identidad y la tuya. Comenta abajo, ¿qué parte de mi historia te impactó más? No olvides dejar un me gusta. Si crees que más mujeres necesitan escuchar esto, haz mensaje de que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestro poder.